De Mircea Cartarescu, el ruletista, y nos dice Andrei Codrescu: como cuentista, Cartarescu es comparable a Kafka, Borges, Cortázar o Kundera, uno de los más grandes. Bueno, deciros de Cartarescu que nació en Bucarest en 1956, que es un poeta, narrador y crítico literario rumano. Está considerado por la crítica literaria el más importante narrador rumano de la actualidad. La cumbre de su carrera narrativa la constituye el volumen de cuentos Nostalgia, en el que destaca de manera indiscutible el ruletista, considerada su mejor pieza de ficción hasta la fecha. Bueno, deciros que desde que publicó Nostalgia en el 93, la carrera de Cartarescu ha avanzado muchísimo. Hoy es considerado uno de los mejores escritores europeos y un candidato fijo para el premio Nobel todos los años. Bueno, ¿y qué es el ruletista? El ruletista, este cuento que tiene solo 45 páginas en esta edición del año 95 de Impedimenta, es un cuento que se desarrolla todo él en Bucarest, en la capital rumana. Es una historia que nos la cuenta un anciano escritor ya de unos 80 años, hacia los años 80 del siglo pasado. Un escritor anciano que está en su decadencia física e intelectual. Y lo que este anciano nos cuenta es la realidad, no es un sueño ni nada inventado. Nos cuenta algo que ocurrió en realidad cuando él era joven. Y de cuando él era joven, el escritor nos habla del ruletista, de este personaje que vivió en Rumanía en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Un personaje que él ya conoció de niño. Cuando los dos eran niños, ya el escritor se relacionó con este hombre y entonces ya empezó su amistad ya en la infancia de ambos. Y bueno, y como son las amistades a lo largo de la vida, unas amistades que más intensas en unas épocas y menos en otras, hasta que desaparecen. Y el escritor se vuelve a encontrar con el ruletista cuando este hombre se encuentra en la cárcel. Se encuentra en la cárcel por deudas del juego. Es un hombre que juega al póker y que pide prestado y no devuelve su dinero. Y bueno, y entonces el joven escritor en aquel momento va a verlo a la cárcel y el ruletista le cuenta la humillación que representaba para él, más que estar en la cárcel, el perder en el juego. Más que un ruletista, más que lo que sea, lo que es un jugador. Estos tiempos anteriores a la Segunda Guerra Mundial son los tiempos en los que el joven escritor comienza a avanzar en su carrera literaria, entra en el mundillo cultural de Bucarest, y entonces, digamos, las dos vidas de estos dos personajes pues se distancian. Pero una noche, cuando el escritor entra en un local clandestino, se vuelve a encontrar con este hombre, con el ruletista, y este hombre pues va a practicar su juego, el de la ruleta. Y a partir de aquí la novela va a seguir con los encuentros entre escritor y ruletista, y asimismo nos va a explicar el mundo de amistades que se relacionaban con este hombre y la atracción que causaba a personalidades de fuera de su mundo, del alto mundo de las finanzas, de la sociedad de Bucarest, de aquel mundo. Bueno, hay que decir que el juego de la ruleta no es el de la ruleta del casino, es el de la ruleta rusa, un juego tremendamente peligroso y muchas veces mortal. Bueno, y pues este es el comienzo de esta novela, que es contada en primera persona por este viejo escritor, que nos describe muy bien cómo era este personaje y la sociedad de Bucarest de aquel tiempo. Y esta historia el escritor nos la cuenta como un sueño que se va transformando poco a poco en una pesadilla. Los ambientes son cada vez más claustrofóbicos y vamos a ver cómo los personajes que acuden
a estos locales clandestinos que pertenecen a la más alta sociedad rumana, de las finanzas o de la política, son cada vez unos personajes, a pesar de su poder, más decadentes y degradados. Eso como un aviso, ¿no? Como un anuncio de la Segunda Guerra Mundial que está llamando a las puertas ya en esta época, y que esta guerra que se vislumbra, y estos personajes actúan igual que el ruletista como una carrera hacia el infierno, a aprovechar la vida, a gastarla ya. Ya os digo, es un argumento muy interesante, ya que nos atrapa desde el principio hasta el final. Ya os digo, es un libro muy recomendable porque está contado como si fuese una voz que nos hablara de manera despacio, nos cuentan como un secreto tenebroso, misterioso, de algo de lo que no se puede hablar, pero que estaba ahí, de algo que solamente unas pocas personas conocían y otras pocas se acuerdan ya de eso, porque de eso no se puede hablar. Hay que tener en cuenta que el viejo escritor, nos cuenta esta historia desde el Bucarest comunista. Imaginaros en el Bucarest comunista hablar de lo anterior al comunismo, pues era algo escaso, y que no se podía hablar de estas épocas en absoluto. Bueno, pues este es el ruletista de Mircea Cartarescu. Ya es un clásico contemporáneo, sin lugar a dudas, y hay que leerlo porque Mircea Cartarescu es un escritor de los importantes, es ya un clásico contemporáneo. Este cuento está muy bien escrito y además os puede servir para leer a más escritores de países como Rumanía, de los cuales nos llegan muy pocas noticias a pesar de todo. Y Rumanía, que es un gran país literario, tiene a Cartarescu, que es una gran figura. Así que hay que leer a Cartarescu, a los escritores rumanos. Bueno, un saludo desde un domingo de verano nuboso en La Coruña. Chao.